mi nombre es Sharon, y soy arquitecta de profesión. Sin embargo, en este día tan importante asumía un papel completamente distinto, el de una novia que caminaba con ansias hacia el altar. Había puesto todo mi corazón en cada detalle de nuestra boda, desde la elección de las flores hasta la lista de canciones que sería nuestra banda sonora. Imaginaba este día como sacado de una novela romántica, un testimonio del amor que Peter y yo compartíamos. Peter, mi futuro esposo, era ingeniero. Su enfoque práctico y directo de la vida siempre equilibró mis instintos creativos. Sentía que éramos un equipo perfecto, complementándonos en cada aspecto, pero mientras avanzaba hacia él, noté algo en su mirada, un destello de preocupación que me dejó inquieta. Lo atribuí a los nervios del momento, sin saber que estaba muy equivocada. Cuando llegué al altar, la madre de Peter, Julie, susurraba algo a quien estaba a su lado. Me observó con una sonrisa tensa y me dijo que me veía hermosa, pero sus ojos contaban una historia diferente. Traté de ignorarlo y me concentré en la ceremonia, pero la pausa que Peter hizo antes de decir «acepto» rompió mi corazón. Su voz carecía de la calidez que siempre me hacía sentir amada. En la recepción, las cosas no mejoraron. Julie me interceptó mientras hablaba con amigos, comentando sobre mi vestido con un tono ambiguo que parecía más crítica que halago. Respondí con una sonrisa y una broma ligera, intentando mantener la armonía, pero sentí que sus palabras dejaban huella. Peter intercedió, pidiéndole a su madre que nos diera espacio, aunque su tono era más resignado que protector. Esa noche, cuando bailamos nuestro primer vals, sentí que estábamos sincronizados en movimiento, pero emocionalmente éramos dos extraños. Mientras la música sonaba, una sensación de vacío crecía entre nosotros. No podía evitar preguntarme si las tensiones del presente serían solo el inicio de problemas mayores en nuestro matrimonio. Cuando nos mudamos a mi casa, una acogedora vivienda que había diseñado y construido con tanto esfuerzo, esperaba que fuera el comienzo de una vida compartida llena de alegría. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente. Julie, que vivía cerca, comenzó a visitarnos sin previo aviso. Sus críticas eran constantes, desde mis habilidades culinarias hasta la decoración de la casa. Peter intervenía de vez en cuando, pero sus intentos eran superficiales y carecían de convicción. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Julie apareció con maletas en mano. «Voy a vivir aquí ahora», anunció mientras se instalaba en mi rincón favorito junto a la ventana, un espacio que había sido mi refugio personal. Intenté hablar con Peter, explicándole que esta decisión debía haberse tomado juntos, pero sus palabras me hirieron profundamente. «Mamá está envejeciendo. Sharon, necesita estar con la familia». «¿Y qué pasa con nuestra familia? ¿Con lo que estábamos construyendo juntos?», respondí, pero parecía estar hablando con una pared. Mi opinión no importaba. Julie se mudó, y con su llegada, nuestra casa dejó de sentirse como un hogar. Cada rincón que antes reflejaba nuestros sueños se llenó de tensión. Mi rincón de lectura, que era mi santuario, ahora estaba ocupado por las pertenencias de Julie. Esa convivencia no solo puso a prueba mi paciencia, sino también los cimientos de nuestro matrimonio. La cocina había dejado de ser un lugar de tranquilidad y se había convertido en un campo de batalla. Peter, el hombre con quien me casé, parecía ser un aliado para Julie más que para mí. Me di cuenta de que no solo estaba luchando para salvar mi matrimonio o recuperar mi espacio, sino también mi identidad, dignidad y paz interior. Un pensamiento persistente me atormentaba: ¿cómo habíamos llegado a este punto, donde mis deseos, mi espacio y mi voz eran secundarios a las preferencias de Julie? La transformación fue radical. Mi espacio favorito, aquel rincón acogedor que alguna vez había sido un refugio personal, ahora se sentía invadido por su constante presencia. La cocina se había convertido en su campo de batalla, repleto de críticas implacables y un Peter que parecía alinearse más con ella que conmigo. Todo se volvió insoportable cuando descubrí 2 líneas azules en una prueba de embarazo. La noticia, que debería haber sido un momento de celebración y emoción, se convirtió en un peso abrumador. Al compartir la noticia con Peter, su reacción fue fría, casi indiferente, desviando la conversación hacia una idea de renovación que su madre había propuesto. Julie tomó el control rápidamente, tratando mi embarazo como un proyecto suyo. Desde lo que comía hasta dónde dar a luz, todo fue supervisado bajo la excusa de ser útil. Sus críticas constantes se volvieron intolerables. Cuestionaba cada decisión, desde la alimentación hasta el control de peso, con un desprecio hacia los consejos médicos modernos. A medida que avanzaba el embarazo, sus demandas se hicieron más escandalosas, y mi hogar se convirtió en su dominio. Peter, aunque presente, se mantuvo en silencio durante estos intercambios. Su falta de apoyo se hizo dolorosamente evidente. Durante una cena, cuando discutimos sobre nombres de bebé, Julie lanzó un comentario crítico sobre el nombre que elegí. Mi paciencia se agotó.
Exclamé que este era mi hijo y que yo decidiría cómo criarlo. Su indignación fue rápida y profunda, como si yo estuviera afirmando algún control sobre mi propia vida. Peter intentó calmar la situación, pero su intento de tomar partido por su madre solo sirvió para profundizar la brecha entre nosotros. Mirando mi reflejo en el anillo de bodas, apenas reconocía a la mujer que veía. Me sentía cada vez más perdida, aislada en un hogar que se sentía ajeno. Mi santuario, mi respeto por mí misma, y mi determinación de defenderme se estaban desvaneciendo. Julie se había convertido en una presencia opresiva, y Peter, en su silencio, parecía estar permitiendo esta intrusión sin cuestionarla. La última gota llegó durante una cena familiar, cuando Julie sugirió fríamente que tal vez no pertenecía a su familia si no podía resolver un simple desacuerdo. La falta de respuesta de Peter fue la mayor herida. Su silencio resonaba más fuerte que cualquier palabra, una confirmación dolorosa de que mi lucha había sido en vano. Mis días se volvieron grises, atrapada en una casa que había dejado de ser mía, aferrándome al único consuelo que me quedaba, la vida creciendo dentro de mí. El punto de quiebre llegó en una fría noche, mientras intentaba encontrar algún resquicio de paz en un ambiente tóxico. A pesar de mis esfuerzos por preparar una comida perfecta, las críticas de Julie fueron interminables, atacando cada detalle, desde el condimento hasta la forma en que se preparaba. Sus palabras eran como golpes físicos, cada comentario una herida en mi ya tambaleante confianza. Pero fue su siguiente golpe el que más me afectó, cuestionar mi capacidad como madre, basándose en mi supuesta incompetencia para manejar las tareas del hogar. El acuerdo silencioso de Peter con ella fue el golpe final que me empujó al límite. La mezcla de ira, resentimiento acumulado y desesperación me llevó a encontrar mi voz. He estado gestando a nuestro hijo, cuidando nuestro hogar y soportando críticas interminables de tu madre. ¿Y me estás diciendo que intensifique la sorpresa en sus caras? Las palabras fueron lo último que necesitaba para romper con la supresión en la que había vivido por tanto tiempo. He terminado. No puedo hacer esto más, declaré con firmeza. Cada sílaba una afirmación de mi decisión. Fue un momento de claridad, un rechazo absoluto a la falta de respeto y tormento emocional que había soportado. Mi voz tembló mientras hablaba. Negué levantar la cabeza, cansada de ser constantemente menospreciada en un lugar que debería ser mi refugio. Si esto es lo que significa ser una familia para ti, entonces no quiero ser parte de eso, exclamé antes de dejar la mesa, mi camino hacia la puerta envuelto en lágrimas. Peter estaba en silencio, su asombro resonando en cada espacio vacío que dejaba detrás de mí. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el pomo de la puerta, ansiosa por escapar de la atmósfera sofocante. Julie, siempre la antagonista, eligió ese momento para su comentario más mordaz hasta ahora. ¿Y a dónde crees que vas? Esta es la casa de Peter, no la tuya. Me detuve y la enfrenté, mi resolución más firme que nunca. En realidad, Julie, esta casa es mía, la compré, yo decido quién se queda y quién se va. Peter intentó intervenir, su voz teñida de desesperación. Sharon, por favor, discutamos esto. Pero yo estaba más allá de la negociación. No hay nada más que discutir, respondí, mis lágrimas reflejando el dolor de mi decisión. Salir en la fría noche se sintió como el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre pero también de liberación. El portazo detrás de mí marcó el fin de una era tumultuosa, el último adiós a una vida que ya no podía sostener. Cada paso que daba me llevaba más lejos, una mezcla de dolor y determinación impulsada por la necesidad de recuperar mi autonomía. Mi viaje a casa de mis padres fue confuso y agotador. A poca distancia, un paso en falso me hizo tropezar y caer. El dolor físico era solo un eco del caos interno que sentía, pero esa caída solo fortaleció mi resolución. Al llegar a la puerta de mis padres, la preocupación en sus ojos reflejaba la gravedad de mi situación mientras me llevaban al hospital. En ese momento de vulnerabilidad, supe que este no solo marcaba un final, sino un nuevo comienzo. La ending de Hospital Bed. The reality of my circumstances sank in. Volver a mi vida anterior no era una opción. Este punto de quiebre se convirtió en un paso esencial hacia la recuperación de la vida y dignidad que se habían erosionado. Una transición dolorosa pero necesaria hacia la curación y la independencia. La claridad que llega con momentos como este es profunda, revelando el camino hacia un futuro de mi propia creación. Liberado de las sombras del pasado, me encontraba atrapada en un torbellino de emociones, rodeada por la presencia reconfortante pero preocupada de mis padres. Su inquietud era palpable, un testimonio silencioso de sus temores sobre el verdadero estado de mi matrimonio, ahora irremediablemente expuesto en su complejidad profunda. Rompí el pesado silencio cuando mi madre expresó su preocupación, sus palabras cargadas con el peso de la realidad. Sharon, ¿cuál es tu plan ahora? Insegura pero decidida, respondí, no estoy segura, mamá, pero una cosa está clara, no puedo volver a esa vida.
No ahora, nunca. Mi declaración, firme y segura, reflejaba mi nueva determinación. Mi padre, que había estado caminando ansiosamente, se detuvo para tranquilizarme y reiteró su apoyo inquebrantable. Sin importar mi decisión, me recordó que debía considerar más allá de mi propio futuro, sino también el bienestar de la vida creciendo dentro de mí. Sus palabras provocaron un reconocimiento silencioso en mí. Mi mente había sido un campo de batalla de escenarios inciertos, cada uno mezclado con la posibilidad de un nuevo comienzo. El inesperado zumbido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Peter, una petición de comunicación, pero para mí, esa puerta ya estaba cerrada hace tiempo. Sus palabras, invisibles, quedaron en el vacío cuando apagué mi teléfono, simbolizando el fin de nuestro diálogo. Mis próximos pasos fueron claros, marcados por acciones en lugar de palabras. Acudir a un abogado familiar fue mi primer acto decisivo para poner fin a la agitación de mi matrimonio. Con el apoyo incondicional de mis padres, enfrentamos juntos la fría y difícil ruptura legal de nuestra unión, discutiendo el divorcio, la custodia y el soporte financiero. A pesar de la naturaleza estéril de estas discusiones, me empoderaron y marcaron los primeros pasos para tomar control de mi destino y asegurar el bienestar de mi hijo por nacer. En una semana, Peter y Julie recibieron los documentos formales, el aviso de divorcio para Peter y un aviso de desalojo para Julie de la casa que legalmente era mía, además de reclamaciones por manutención infantil sustancial y compensación por el sufrimiento emocional que había soportado. Aunque estas acciones fueron drásticas, cortaron los lazos que me habían atado durante tanto tiempo. Cuando finalmente volví a conectarme con mi teléfono, estaba inundada con intentos desesperados de comunicación por parte de Peter. Sus mensajes reflejaban una mezcla de arrepentimiento y deseo de reconciliación. Sin embargo, las cicatrices dejadas por noches de humillación, años de negligencia y la malicia calculada de Julie, toleradas silenciosamente por Peter, eran demasiado profundas. La breve tentación de escucharlo fue rápidamente eclipsada por el recuerdo del dolor soportado. Este momento no se trataba solo de terminar un capítulo, sino de reclamar mi historia, una en la que las sombras del pasado ya no dictan mi camino. El amor que alguna vez sentí por él había sido completamente eclipsado por el dolor de un matrimonio fallido. Tomé medidas decisivas para seguir adelante, eliminé mensajes, borré su información de contacto y lo bloqueé en todas las redes sociales. Para mí, Peter se había convertido en solo una parte de mi historia, un capítulo angustiante que estaba más que lista para concluir, aunque sabía que el camino por delante estaría plagado de sus propios desafíos. El divorcio es complicado, especialmente con un hijo en camino. Finalmente estaba navegando por la dirección de mi propia vida, saliendo de la sombra que me había envuelto, hacia un futuro lleno de esperanza. En el día de los procedimientos judiciales, la sala estaba impregnada del frío estéril característico de los espacios donde se deciden los destinos. Mi abogada se sentó a mi lado, su postura exudando seguridad, mientras mis padres ofrecían un apoyo silencioso desde el fondo del pasillo. Peter parecía haber perdido la realidad de la situación. La expresión de Julie era de sorpresa y desafío. Cuando comenzó la sesión, el juez entró y todos se levantaron. El proceso que siguió fue una oleada de jerga legal, acusaciones y pruebas reveladas. Fue como si Julie y Peter vieran sus acciones por primera vez, no solo a través del lente legal, sino también del mío. Cuando llegó el turno de Julie para hablar, su confianza habitual estaba ausente. Intentó justificar sus acciones como preocupación por el bienestar de su hijo, pero su explicación fue ignorada ante la mirada escéptica de la jueza Nina R. El veredicto de Morrison fue claro y firme: se me concedió el divorcio completo y la custodia exclusiva de nuestro hijo por nacer. Peter fue ordenado a proporcionar manutención infantil, y Julie enfrentó una fuerte multa por su abuso y acoso emocional. La liberación me invadió, aunque no sin un matiz de tristeza. Mi matrimonio había concluido, no con enfrentamientos dramáticos, sino mediante el movimiento silencioso de papeles y la firme voz de la justicia. Este capítulo de mi vida se había cerrado, allanando el camino para un nuevo comienzo libre de las sombras del pasado. Ganar mi libertad tuvo un precio que nunca imaginé el día que prometí mis votos. Cuando salimos de la sala del tribunal, Peter se acercó con una mirada desconcertada, expresando su dolor e incredulidad por cómo nuestras vidas se habían desenredado. Lo miré a los ojos, ya no viendo mi futuro, sino un vacío profundo donde una vez residió el amor. Nunca imaginé que este sería nuestro final, Peter, dije con decisión, dándome la vuelta para dejar el pasado atrás. Julie buscó mi mirada, posiblemente esperando una señal de perdón o reconocimiento, pero no podía darle ese cierre. Me había quitado demasiado, y no estaba dispuesta a permitirle ver cuánto había afectado mi luz. Salir del mundo parecía abrazarme con un nuevo amanecer, el sol brillando más fuerte y los colores más vívidos.
Sentí que estaba viendo la vida con una nueva perspectiva, no atenuada por las sombras de la confusión. El abrazo de mi madre y las palabras de orgullo trajeron lágrimas a mis ojos. Ahora eres verdaderamente libre, Sharon, dijo con emoción palpable. No podría haber enfrentado esto sin ti, papá. Respondí con inmensa gratitud por su inquebrantable apoyo. Esa noche, en la soledad de mi hogar, sentí una profunda tranquilidad, aunque sola. No estaba sola por primera vez en mucho tiempo. Era libre de vivir según mis propios estándares. El camino por delante como madre soltera parecía desalentador, pero cuando sentí los movimientos sutiles de mi hijo por nacer, la confianza me invadió. Sabía que lo lograríamos. Estaba segura de ello. La experiencia terrible que había soportado me había llevado a este momento de autodescubrimiento. Aunque dejó cicatrices, marcó una historia de resiliencia, no de derrota. El futuro me desafiaba, no por necesidad, sino desde un lugar de decisión deliberada. Sabía que este era solo el comienzo de un capítulo significativo en mi vida.